¿Qué pasa cuando el deporte deja de ser solo un entrenamiento y se convierte en una lección de vida? Bienvenida a La Neta Madre. Yo soy Graciela Pérez y esta es La Neta Madre. El día de hoy nos acompaña mi queridísimo Juan Pablo Martínez, ex jugador de rugby y amante de la comida, de la música. Bueno, lo tienen que seguir en las redes sociales. Yo soy su fan número uno. Hermano, aunque no me conoces, yo sí, yo soy fan. Transmites la mejor vibra, y qué bonito, porque yo creo que es padre juntarte con gente que te inspira o seguir a gente que te inspira. Entonces, me da mucho gusto tenerte aquí, con corazón abierto, para dejar un mensaje a la gente que te tenga que llegar ese mensaje. No, muchísimas gracias, Grace, por invitarme. La verdad es que feliz de compartir esa energía y esa vibra que dices. Sin duda la noto también en ti y por eso creo que podemos sacar algo valioso para la gente, ¿no? Padrísimo, hermano. Pues cuéntanos, ¿cómo empezaste con el rugby? Porque no es un deporte muy conocido en México, ¿no? No, cero. Cero conocido. Entonces, ¿cómo fue que dijiste, bueno, me voy a meter al rugby? ¿Cuál es tu historia? Pues mira, aquí es una de esas ocasiones en las que la ignorancia trae algo bueno, ¿no? La verdad es que yo ni sabía que existía el rugby, no sabía mucho menos que había aquí en México. Un amigo me invitó a un entrenamiento y yo sin saber qué era le dije que sí. Y pues mira, 12 años después puedo decir que fue algo que cambió mi vida, el decirle que sí a algo que no conocía, ¿no? Que pocas veces pasa así, pero creo que luego está padre aventurarnos a algo que realmente no sabemos qué va a pasar y termina cambiando 180 nuestra perspectiva de la vida. Claro, y llegaste al entrenamiento y eras muy bueno, resultó que eras muy bueno. ¿Qué sucedió ahí? Híjole, pues mira, yo era una persona muy flaca, pesaba 30 kilos menos que ahorita. Es un deporte de contacto, para los que no lo ubican, pues ahí te golpeas con todo. Y pues no resulta que era muy buena, lo que era muy buena era que yo corría rápido, ¿no? Y en mi mente era, si no me alcanzan, no me pegan, no me rompen, ¿no? Entonces eso, agarraban la bola y me iba con todo a esquivar a la gente, a evitar el contacto lo más posible y eso resultó bueno porque pues hacía notas, así esquivas a la gente y así te puedes ir hasta el final. Entonces resultó bueno mi miedo y mi velocidad para el rugby al principio. Ya conforme fui creciendo y fui evolucionando, pues sí, ya no había tanta forma de evitar el contacto porque ya también la gente es mejor y pues ya me tocó evolucionar, tocó cambiar mi cuerpo, tocó adaptarme y no solo dejar a la velocidad mi suerte, sino ya también ir creando destrezas que me ayudaban. Oye, ¿cómo cambiaste tu cuerpo? O sea, dices, eras 30 kilos menos, o sea, tenías Sí. 30 kilos menos que ahorita. Sí. Digo, ahorita te veo muy fit, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le haces? O sea, ¿con pura pesa o qué? ¿Cuáles son esos entrenamientos que tiene que hacer uno para tener ese core power? Pues mira, la verdad es que el cuerpo es increíble y el cuerpo se va adaptando a lo que necesita. O sea, en una primera instancia, con el simple hecho de entrenar un deporte así, mi cuerpo se fue adaptando. Me empezaron a crecer las piernas, me empezaron a crecer la espalda. Empecé a cambiar y evolucionar a lo que mi cuerpo necesitaba para ese deporte. Obviamente acompañado de gimnasio, porque si no, no crece solo. Pero con el simple hecho de jugar rugby, o sea, te crecen las piernas por la velocidad, la potencia que necesitas, por los cambios de dirección, te empiezan a crecer. La espalda, por el tacleo, por todo esto empieza a crecer. Y obviamente acompañado de pues, nutrición, gimnasio, entrenamientos frecuentes. La verdad es que sí requieres muchas cosas y sobre todo paciencia en el aspecto de que no es algo que ocurre de un día para el otro, ¿no? O sea, yo subí 10 kilos los primeros 5 años. Comer, entrenar. Y no subía. Tuve que cambiar mi marco de mi cuerpo. O sea, era una persona muy delgada a ser una persona musculosa no es algo que pasa de un día al otro, ¿no? Entonces, romper el marco flaquito de Juan Pablo, pues sí me costó. Ya después de eso pude ir creciendo más rápido porque ya había roto mi marco corporal y pues fue muy padre el cambio, pero sí fue algo de picar piedra muchos años. Y luego la gente ahorita piensa que es como, pues de que voy al gimnasio un par de días a la semana, pero no, es un trabajo de 10 años de todos los días, ¿no? Sí te puedo decir que falto al gimnasio, bueno, lo tengo contabilizado, ¿no? 60 días de los 365. ¿No? Ay, entonces, pues claro. Sí, no es algo de un día para el otro, la verdad. Oye, y a ver, pero tú jugaste rugby profesional, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo llegaste a meterte a eso? ¿Empezaste a correr muy bien, a ser muy bueno? ¿Y quién te jaló? ¿O cómo estuvo ese camino, pues, a llegar a grandes ligas? Pues sí fue un cambio muy bonito y algo que no esperaba, la verdad.
fue justo en el momento en el que yo empecé a entrar a la universidad, en el que me estaba cuestionando si entraba a un deporte u otro, a una universidad. Ese momento complicado en la vida en la que tienes que decidir, así como el resto de tu vida, Sí. ¿no? A los 18 años que no sabes ni qué quieres y tienes que tomar decisiones. Yo llegué a la universidad, ya había empezado a jugar rugby, pero la vez que estaba viendo yo básquetbol, fútbol, atletismo, todas las opciones. Siempre he sido una persona deportista, pero estaba evaluando a ver cuál me dan beca, a ver cuál no, a cuál tengo proyección. Primero fui al fútbol, típico mexicano, obviamente tienes que ir al fútbol. Fui, me dijeron, muy bien, estás bien, puedes estar ahí en la banca, pero ¿por qué no vas a probar al básquetbol? ¿No? Órale, voy a probar el básquetbol, voy y me dicen, ¿por qué no vas a probar fútbol? Y yo, no, pues no me quieren, ¿no? Sí. O sea, eres buen deportista, pero tal vez no tienes el nivel suficiente Sí. como para ser una estrella. Llegué a los tryouts de rugby y el coach me dijo, si tú en un año no estás en la selección, yo renuncio, ¿no? Ahí te cambia el switch y decir como, órale, o sea, esta persona está viendo algo en mí que yo no estoy viendo y me está dando una posibilidad no solamente de ser bien en un deporte, sino de ser el mejor en un deporte en el país, ¿no? Entonces, Ujú. ahí cambió totalmente mi chip y dije, bueno, pues le voy a meter todo. Si esta persona confía en mí y no me conoce, pues ¿qué puedo esperar de mí si no me echo también yo un tantito de fe, ¿no? Entonces, pues ahí cambió y ahí dije, le voy a meter todo. Y entrenaba de lunes a domingo, 3 veces al día, cardio, gimnasio, entrenamiento de rugby. Y ahora sí que pues, la práctica es el maestro. Fui constante todos esos años, no falté a nada. Fue mi prioridad en ese momento y así lo hice hasta que en un año llegué, bueno, en 11 meses llegué a la selección. Qué Entonces, verdad, una bruto. locura. Sí, ¿Y cuánto tiempo duraste en la selección? 11 años. 11 años. 11 años. Juan Pablo, qué Sí, bárbaro. caray. ¿Y cómo tuviste que, o sea, a ver, el punto no es entrenar más, Ujú. ¿no? Es cómo organizas tus tiempos o cómo organizaste tus tiempos para entrenar, para ir a la escuela, para trabajar, para cumplir con la familia, porque aparte, Juan Pablo tiene una familia muy bonita. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 6, 6, wow. Bueno, 3 hombres y 3 mujeres. ¿cómo le hiciste para organizar tus tiempos, pues ya llegando a esos niveles? Pues sí, la verdad es que no fue fácil. Yo creo que esa etapa de mi vida en la universidad fue cuando más aprendí de cómo priorizar en mi vida las cosas, ¿no? La realidad es que tenía responsabilidades, ¿no? La primera responsabilidad como un estudiante, pues es la escuela. Ujú. Tienes que sacar adelante eso. Tienes que sacar adelante tu futuro, ¿no? Empezar a trabajar, empezar a ver hacia dónde quieres llevar tu carrera profesional, porque del rugby tristemente pues no se vive, ¿no? Ujú. Entonces tenía que estar viendo esas alternativas, pero no se vive en México. Ajá. El resto del mundo sí, Sí. pero en México no. Entonces, empezar a ver cuáles son estas cosas importantes en tu vida y ver cuáles son las que no puedes dejar pasar y cuáles son las que sí. Entonces, es un momento en el que tú decides si es importante para ti el trabajo, la escuela, el deporte o tus amigos, tu familia, tu novia, no sé, el despapá y el desmadre, de antro, ir a conciertos, cosas así, ¿no? Cosas que en su momento me gustaban mucho, pero que tuve que empezar a tomar decisiones en las que era una u otra porque no se puede hacer todo, ¿no? La realidad es que todos tenemos la misma cantidad de tiempo en nuestro día, todos tenemos 24 horas, desde el papa hasta un niño recién nacido, y cada quien escoge qué hacer con ese tiempo. Claro. ¿Y tú qué escogiste? ¿Qué pusiste como número 1, 2, 3? Eso es algo padrísimo porque me di cuenta que no era algo que tenías que poner 1, 2, 3 para toda la vida, ¿no? Es 1, 2, 3 en el momento en el que te encuentres. Y el primero, pues era la escuela, ¿no? Tenía que mantener una beca académica y una beca deportiva. Entonces, era entrenar, sí, pero cuando tocaba un momento de examen, pues ahora ponerse a estudiar, ¿no? Y tal vez lo que tenías que dejar fuera era pues, la salida con los amigos o la salida con tu familia o la salida con la novia, cosas que también te agregan, pero que al final no son indispensables en ese momento. Claro. Entonces, obviamente empiezas a perder gente en ese camino, no todo el mundo lo entiende, pero también te quedas con esas personas que sí te apoyan y que sí te quieren ver crecer y que están dispuestos a sacrificar algo contigo, ¿no? Y pues fue muy bonito. La verdad es que fue frustrante. No lo logré yo solo. No fue como que en ese momento yo estaba al 100 de mis capacidades mentales al saber como, no, sí es muy fácil, tengo que hacer esto, esto y esto. Claramente te asesoras de gente que tiene experiencia, ¿no? Mi asesor académico, mi mamá, mi papá,
gente a la que yo admiro, y esas personas te van guiando un poco por lo que quieres hacer, y tú con tus preferencias pues ya tomas las decisiones, pero ellos te van caminando con base en su experiencia en qué puedes llegar a hacer. Y eso me ayudó muchísimo, la verdad. Claro, priorizar, porque el día, como dices, tiene 24 horas. Por más que una persona diga, oye, tienes que tener balance en tu vida, pues no se puede tener un balance. No. O sea, vas a priorizar, sí, y cada etapa va a ser distinta y van a ir modificándose esas prioridades, pero no Justo. puedes cumplir con todos al mismo tiempo. No, te vuelves loco. O sea, la verdad es que no puedes hacer feliz a todo mundo, y tampoco te puedes hacer feliz a ti en todo lo que te gusta. O sea, sí nos pueden gustar muchas cosas, claro, pero no puedes hacer todo al 100 y esperar que no te rompas en algún momento. Eso no es realista. ¿Qué te dejó el rugby en tu vida Uf, de aprendizaje? cuántas cosas. A ver si no lloro aquí. Ay, sí, llora. Llorar. Qué No, no padre. soy tan bueno llorando en público. Yo lloro en silencio. Yo lloro en mi cama. En mi cama, No, yo sí la lloro. regadera donde no se ve. Yo sí lloro en todos lados, o sea. Padrísimo. Qué bueno que lo puedas llegar a hacer. Sí. Pues el rugby, lo primero que me dejó fue explotar mi pasión por el deporte. O sea, hoy en día te puedo decir que mi visión de vida y mi forma de aportar en sociedad es que a través del deporte podemos hacer un mundo mejor, ¿no? O sea, sí estoy consciente, y lo baso en mi experiencia también, que el deporte tiene muchas acciones pequeñas en la gente que se subestima. Y en la gente se traduce luego en tu sociedad, luego en la comunidad, luego en el país y luego en el mundo. Y creo que al final eso nos puede ayudar a ser mejores en sociedad. Entonces, lo primero que me ayudó fue abrirme esos ojos y saber que el deporte puede ser mi forma de aportar al mundo, para hacer un lugar mejor. Sí. Lo segundo, pues todos estos valores y toda esta disciplina que creo alrededor de ello, que me puedo llevar a todas las cosas que hago, no solamente en el deporte. No lo puedo aplicar en mi vida personal, en la vida profesional, en mi vida en pareja, en mi vida con mi familia. Cosas que realmente uno no ve que hay en la cancha, pero que sí fuera de la cancha te puedes llevar para hacer todo el tiempo. Y eso es algo súper valioso, porque no es algo que aprendes en la escuela, no es algo que aprendes pues en la calle, sino que aprendes intentando, equivocándote y aprendiendo de eso, ¿no? Entonces la verdad es que o sea, el deporte me ha abierto tantas puertas en lo personal, profesional, en lo espiritual, o sea, tantas cosas que nunca me imaginé el poder representar a mi país, mi orgullo más grande de la parte deportiva. O sea, realmente nunca imaginé, siempre quise hacerlo porque soy una persona muy patriota, amo México Claro, y me encanta. igualito. Viva México. Viva México. Sí. Pero nunca supe en qué lo iba a poder representar, ¿no? O sea, no sabía si iba a ser, porque iba a ser un orador exitoso, o si iba a ser un profesionista, un deportista, o que no sabía, un músico, quién sabe. Y de repente descubrí que iba a ser ese el camino, y dije, qué padre que pueda hacer de esta forma. O sea, representar a tu país frente al mundo, Ujú. y frente a tus compatriotas en el mundo, que también es algo muy padre. O sea, que puedas ver a alguien que se siente identificado contigo por ser del mismo país en el otro lado del mundo, y que lo acerque a su país, es algo muy bonito. Y pues eso, o sea, esas cosas que me dio el rugby no lo tiene, o sea, no lo cambio por nada. La comunidad, si vas a cualquier parte del mundo que juegue rugby, te va a abrir las puertas de su casa, te vas a encontrar una relación con él, o con ella. Es padrísimo. Sabes que el rugby es una comunidad padrísima, global, que no encontré en ningún otro deporte. Los valores que tiene. Ahorita que hablas de representar a tu país, en esos momentos que representaste a México, ¿qué fue lo más difícil tolerar? La presión, ¿no? Las expectativas que tú traías de ti mismo. ¿Qué fue lo más difícil de superar en ese trip? Pues digo, siempre lo más difícil es cuando llega los golpes de realidad, ¿no? Cuando tú te imaginas que las cosas pasan de forma romántica, ¿no? De que vas a anotar y que ganas el campeonato y que de repente te vuelves el héroe, o que juntos llegan a la final del mundo y demás. Pues obviamente tienes esos sueños, esas expectativas, y cuando te topas con pared y al final no pasan esas cosas, es duro, ¿no? En lo personal, en los Panamericanos hubo un momento que me marcó mucho. Fueron mis primeros Panamericanos al año de empezar a jugar. Y yo me equivoqué y perdimos el último partido que tuvimos. Estábamos ahí en un estadio de 40,000 personas. Mi papá y mi hermano estaban ahí.
y me pasaron la bola, se me cayó, la anotaron, la agarraron ellos y la anotaron y perdimos el juego, ¿no? Sí. Ya no estaba nada en juego, la verdad. Estábamos buscando entre el penúltimo y el último lugar de los Panamericanos, pero pues, se sintió horrible que por mi culpa, bueno, en ese momento pensé que era por mi culpa, habíamos perdido. Y pues tú no te imaginas así tu debut en unos juegos de ese nivel. Los Panamericanos son la antesala de los Juegos Olímpicos. Son como los Juegos Olímpicos, pero de todo el continente americano. Entonces es el mejor nivel al que puedes llegar tú como deportista en el continente. Pues fue triste, fue como me empecé a cuestionar si realmente tenía yo el nivel de estar ahí y pues cambiar eso mentalmente es o te destruye o te hace más fuerte, ¿no? Y esos momentos son los que tú aprovechas para crecer en ti, para creer en ti y para crecer. ¿Cómo le hiciste para salir de ese hoyo, de ese momento que te sentías culpable, te sentías mal? Pues era usar ese enojo y esa frustración para entrenar más fuerte cada día. Es un golpe de realidad para saber que eres inacabado y de que siempre va a haber espacio para mejorar. Yo lo usé mucho para trabajar en silencio, para que la próxima vez que tuviera la oportunidad de estar ahí, pues realmente no defraudar a mi país, no pensar en la gente que me atacó por eso, sino saber pues que es algo que me iba a ayudar a mí para ser mejor y para representar más dignamente al país al que pertenezco. Entonces, me ayudó mucho. La verdad es que pues en esa edad, tenía 19 años, pues sí, hubo un momento en el que qué fregón soy de estar en la selección a los 19 años, el más chico de más. Pues órale, ¿no? Aquí está tu batazo. Te falta mucho. O sea, Juan Pablo, te falta mucho por crecer y qué gran momento para hacerlo empezando mi carrera. ¿Qué tuviste que madurar sí o sí entrando a la selección? Por la parte mental. La realidad es que cuando yo llegué a la selección, era el más chico, había gente con mucha experiencia y yo era una persona muy insegura. Sí te puedo decir que hoy la gente no cree que soy una persona insegura, pero sí los primeros años de mi vida deportiva era una persona que no se creía que debía estar ahí. Por la parte física, por la parte mental, por la parte de talento. Los coaches, gracias a Dios, vieron algo en mí que yo no veía y apostaron por mí y eso me ayudó mucho a ir agarrando confianza, pero sí tuve que trabajar mucho en creerme que era capaz de hacer esas cosas y de que era valioso por estar ahí. ¿Y cómo le hiciste para creértela? Porque yo creo que no eres tú la única persona. O sea, a mí me pasa y seguramente a la señora o el señor o el chavo o chava que nos están viendo, también le pasa. O sea, ¿cómo le hiciste para empezarte a creer que vales, que puedes? Pues mira, siéndote muy honesto, yo he tenido el privilegio de tener gente a mi alrededor que ha creído en mí y gente que realmente aprecio y que amo, ¿no? O sea, mi familia, la realidad es que cuando tienes esa red de apoyo, las cosas empiezan a crecer y a hacerte más sentido, porque realmente tú, cuando ves las cosas para ti, tienes una perspectiva muy cerrada de la realidad. Cuando alguien ajeno a ti te está viendo y está haciendo lo que haces, pues tiene una perspectiva más abierta de la realidad en la que te encuentras. Y muchas veces eso es lo que nos cuesta percibir, o sea, lo que tenemos aquí en la pared. Entonces, cuando ya creas una red de apoyo, es mucho más fácil creértelas y estar con esa gente que te va a levantar cuando tienes momentos difíciles, creo que es esencial. Yo sé que es difícil porque pues, no todo el mundo tiene esa red de apoyo. Esa red de apoyo. No, e independientemente de la red de apoyo, creo que en algún punto, hablando específico, bueno, no del ejercicio, yo creo que en todos lados. O sea, ya llega un punto en el que puede ser igual que la otra persona, así de bueno corriendo o haciendo, pero lo que te va a diferenciar es la mente. ¿Qué es lo que tienes que vencer en tu mente para diferenciarte de los demás? ¿No? Como en el golf, como Tiger Woods, que eso es algo que decían, o sea, su mente es muy poderosa y eso es lo que en algún momento lo mantuvo siempre arriba, aunque todos estuvieran como ya en el mismo nivel. Entonces, hablando en cuestiones de la mente, ¿qué tuviste que trabajar específico en la cabeza para salir de para brincar ese hoyito en el que estabas? Sí. Pues la verdad es que es el entrenamiento. Se dice mucho que es sufrir fuera de la cancha para disfrutar dentro de la cancha, ¿no? Cuando tú
practicas y entrenas de forma cotidiana todos los escenarios negativos y positivos que puede llegar a haber, cuando estás tú dentro de la cancha, te sientes con una paz para hacer las cosas que realmente no te preocupa nada. Es un sentimiento padrísimo porque yo soy una persona miedosa, ¿no? Miedosa de naturaleza. Y luego la gente dice, ¿cómo un miedoso va a jugar un deporte de contacto donde te golpean, no hay protección y está pasando esta locura? La realidad es que el miedo es un aliado cuando lo manejas de la forma correcta. El miedo es algo que te pone alerta y que te pone en una situación de enfoque cuando lo necesitas. Si no te paraliza, el miedo te ayuda a estar listo. Y la forma de canalizar ese miedo de forma correcta es entrenando con el miedo. Entonces, a mí no me gustaba taclear, ¿no? No me gustaba pegar ni que me pegaran. Entonces, en los entrenamientos, pues me ponía a taclear, me ponía a pegar, me ponía a que me pegaran en situaciones parecidas al campo. Entonces, todo este entrenamiento, tanto mental como físico, cuando llegaba el momento de la acción, mi cabeza se ponía en modo, estás listo. Era padrísimo entrar en el túnel. Mi momento favorito de un partido era, normalmente entrabas por un túnel hacia la cancha antes de cualquier juego y estás en ese momento formado par a par con el otro equipo, ¿no? Estás como preparándote de gladiador para una batalla. Y ahí era mi momento de nervios más grande. O sea, ahí mi miedo era, empezaba a sudar, a ponerme nervioso, a ver a la gente, todo el mundo está como laser focus, ¿no? Así, todos muy serios. Y ya cuando entrabas al campo, haz de cuenta que pasaba yo una pared imaginaria y todo ese miedo se iba. Entonces, pues si te da miedo algo o si hay algo en lo que no confías de ti, pues la forma de cambiarlo es practicándolo. A mí me daba mucho miedo hablar en público y la forma de cambiar eso fue empezar a hablar en público primero con mi familia, luego con mis amigos, luego con una escuela primaria. Bueno, eso sí da más miedo. Luego con un grupo más grande y pues es ir gradualmente incrementando la situación que te pone incómoda para poder elevar ese escalón que te pone incómodo y sentirte cómodo. No, pues como empecé la plática diciendo, el deporte no nada más es, o sea, el deporte se puede volver una filosofía de vida. Al final, todo lo que te ha dado el deporte es precisamente eso. O sea, qué bonito que tú hayas dicho, puta, tengo miedo de hacer rugby, pero te avientas y en los entrenamientos me voy a poner a darle y a hacer y la madre. Y bueno, ya ahora saltaste ya en la vida cotidiana pues me da miedo hablar en público. Pues voy a hablar con mi familia, voy a hablar en tal escuela, a empezar a practicarlo a pesar de sentir miedo. Claro. Y eso es importantísimo porque tampoco es como que puedas agarrar el miedo y decir, bueno, me da miedo saltar de un piso 100 y me voy a aventar, ¿no? O sea, es para armar tu paracaídas que te permita hacerlo de forma segura. Y armar tu paracaídas, pues es aprender a armar nudos, aprender a poner un plástico y aprender, o sea, sí ir agarrando los skills, no es aventarte al vacío sin prepararte en lo absoluto, sino es justo agarrar confianza haciendo las cositas que son necesarias. Las personas que nos están viendo, que no hacen deporte, ¿qué tips les podrías dar para que comiencen a ser constantes? O sea, no nada más que vayan un día a una clase de Zumba o a levantar un par de pesas, o sea, que sean constantes en eso. A mí me encanta hablar de eso porque muchas veces vemos el deporte como las dietas, ¿no? O sea, como ver un requerimiento para estar vivo, ¿no? Así de que necesito cumplir una dieta porque si no me voy a poner gordo. Pues no, el deporte es lo mismo. O sea, el deporte te va a traer muchas cosas positivas. Y lo primero que tienes que hacer para hacer de eso un hábito es encontrar algo que te guste. Y hay 1000 opciones para hacer deporte, para moverte, hacer ejercicio, para hacer algo saludable, ¿no? O sea, realmente hay clases de baile, hay 800,000 deportes, hay 800,000 actividades. Y la clave es prueba y error. O sea, la realidad es esa. Yo no sabía que existía el rugby y lo probé y aquí estoy, ¿no? Sí. Puede que más bien no hayas encontrado algo que te apasione. Ahorita hay, no sé, clases de trampolín, ¿no? Que se ponen a saltar en el trampolín y está padrísimo. Sí. O sea, ya ahorita hay tantas cosas que puedes hacer para moverte que puede ser muy atractivo. Ya cuando te enganches en algo que es atractivo, pues es muy fácil que tengas esa constancia. Y lo primero también es
pues empezar en pasos pequeños. Si de repente viste que todo mundo, tus amigos, que ahorita está muy de moda ser corredor y todo el mundo está corriendo, pues no vas si te vas a inscribir en un maratón. La verdad es que es absurdo y te vas a lastimar y te vas a frustrar y vas a renunciar al día 2. Para llegar a un maratón, pues tienes que inscribirte en una carrera de 5 kilómetros y para llegar a esa carrera de 5 kilómetros tienes que empezar a correr 1 y ahí tienes que después correr 2 y después 3. La gente muchas veces se quiere saltar de uno a otro sin vivir un proceso y los procesos son necesarios para llegar a disfrutarlo. Claro. Entonces, mi principal consejo es que también tengan objetivos que sean accesibles y que no se frustren con eso, ¿no? Y es muy atractivo también y es muy padre y es parte del poder formar un hábito el que celebrar tus pequeñas victorias. Eso es importantísimo. Si no las celebras, pues realmente no vas a sentir que progresas, no te vas a sentir emocionado de hacerlo otra vez. No tienes por qué celebrar hasta el maratón, o sea, puedes celebrar realmente un 5 kilómetros y sentirte orgulloso de eso. ¿Para ti qué es el éxito? Y sí, para mí el éxito es hacer lo que te gusta y hacerlo de forma pues, cotidiana. Ok, me gusta. ¿Cómo terminó tu sueño de ser jugador profesional de rugby? ¿Y después qué? O sea, dijiste voy a tener otro sueño o ahí ya se acabó. Ya. Ahí Se ya acabó se acabó, ya se acabó mi vida, terminé. Retirado. Exacto. O sea, porque es muy interesante, ¿no? Porque creo que sobre todo como deportista, la vida de un deportista es relativamente corta. Sí, sin duda. Y entonces, ¿qué pasa cuando ese sueño que toda la vida tenías se termina? Ay, gran pregunta, Grace, porque yo me pregunté lo mismo, ¿no? Antes de renunciar, bueno, antes de retirarme, pues sí fue de que, ¿cuándo voy a dejar esto? ¿En qué momento va a llegar el fin para mí? ¿Qué va a pasar de mí después de esto? Se vuelve parte de tu identidad, algo que es tan grande en ti. Y es algo durísimo y es algo que todo mundo vive sin darse cuenta, no solo los deportistas. Al final hay cosas en nuestras vidas que están muy arraigados a quién somos, que cuando terminan o empiezan a hacer, cambia totalmente la perspectiva tuya y de la gente de quién eres. Por ejemplo, pues tú, ¿no? Ya eres mamá, Sí. pero pues Grace no es mamá solamente. Sí. O sea, por más de que la neta eres madre, pues no eres Grace madre y ya. Sí. O sea, pues te gusta hacer ejercicio, te gusta hacer viajes, te gusta salir con tus amigas, no sé, Sí. 1000 cosas. Sí. Entonces no solamente eres Grace madre. Y a mí, pues me di cuenta de eso. Me di cuenta que no solamente era Juan Pablo jugador de rugby y que yo era Juan Pablo, pues todos los aspectos que son padrísimos para mí, que son la comida, el deporte, la música, mis amigos, los Sí. viajes, mi familia. O sea, todas estas cosas son Juan Pablo. Y cuando me di cuenta que Juan Pablo es tantas cosas además de un solo deporte, dije, no va a pasar nada cuando me retire porque tengo todos estos diferentes aspectos que me hacen feliz. Y tengo mi misión de vida, ¿no? Que es cambiar el mundo a través del deporte. Y esto no lo hago solamente dentro de la cancha, porque eso además solamente pues, era algo mío. Cuando quiero hacer crecer mi misión de vida, tiene que involucrar a más gente. Entonces, por eso para mí fue, digo, obviamente te lo digo ahorita muy tranquilo, pues, obviamente tomó su proceso Sí, terapéutico cómo no. y en terapia, con el psicólogo, Sí. con muchas personas a mi alrededor, para darme cuenta de que podía escoger cuándo retirarme y sentirme tranquilo de haberlo hecho. ¿Y por qué decidiste retirarte? Gran pregunta. Pues mira, iba a llegar en algún momento. Yo tenía claro que iba a llegar en algún momento y que no iba a ser fácil sin importar cuándo fuera. Y el privilegio más grande de un deportista es escoger cuándo retirarse. Porque te puede retirar la edad, ser malo, te puede retirar pues, que ya no tengas el nivel, te puede retirar una lesión, que es la peor de todas. Y entonces el mayor privilegio es escoger cuándo hacerlo. Yo dije, ¿cuál quiero? O sea, ¿qué opción quiero para retirarme? Pues dije, la es que yo quiero escoger cuándo retirarme. Puedo estirar la liga, puedo ir viendo cuándo, pero dije, lo quiero hacer en el momento en el que más feliz me encuentre de practicar y de hacer las cosas que hago. Y lo quiero hacer, pues en mi casa, o sea, en México, con mi familia y con la gente que quiero y hacerlo de película, por así decirlo, ¿no? Y así fue. La realidad es que fue un privilegio y
un fin de una película, pues como mandado a hacer. Me retiré en un campeonato, en la final, siendo campeón, siendo capitán, siendo pues ahí hijo, siendo ahí hermano, siendo amigo, con ellos ahí en las tribunas. Belleza. La verdad es que fue, pues ni mandado a hacer. La realidad es que cuando vi que podía ser ese el momento, lo tomé. La verdad es que fue algo que estaba escrito a ser así. Tampoco fue fácil, claramente. Ujú. No se lo dije a mucha gente de mi equipo, no se lo dije a mucha gente que lo iba a hacer. La realidad también es que ya también había cosas que me costaban más de permanecer ahí. No quería terminar harto del deporte Sí. o enojado en alguna forma o con rencor Ujú. contra amigos o contra el deporte. Entonces dije, este es el momento ideal. Y sí fue así. Qué hermoso. Y sí, hay que saberse retirar. Hay veces que en la vida, en circunstancias, con amigos, relaciones, trabajo, en deporte, a tu nivel, saber decir hasta aquí, Sí, ¿no? Y parece fácil, pero es complicado y tiene un proceso también, como bien dices. claro. Eh, como capitán, ¿qué 3 características tiene que tener un buen capitán, un buen líder de equipo? Para mí la primera siempre era predicar con el ejemplo. No puedes exigir a alguien que haga algo si tú no lo estás haciendo. Ujú. Eh, y así me gustó hacerlo mucho tiempo. La realidad es que nunca fue buen orador. Bueno, ya puedo decir que ya soy mejor, que he mejorado en eso. Eres bastante buen orador, hermano. Pero no era mi principal característica, ¿no? Y no era tal vez el más fuerte, ni el más rápido, ni el mejor, pero sí el más comprometido. Entonces, para mí era eso, decir, o sea, sí poder, y ni siquiera tenía que decírselo. Si yo estaba ahí antes de los entrenamientos, todos los entrenamientos, todas las concentraciones, porque quería que tuviera eso. Entonces, la primera característica para mí es predicar con el ejemplo. Eh, la segunda, eso engloba muchas cosas, pero la parte ética para mí es muy importante. Ujú. El poder realmente alinear lo que dices con lo que crees, con lo que haces. Ujú. Eso para mí es esencial, pues en todos los aspectos de mi vida, Que haya coherencia. que haya coherencia con, pues, en esas 3 cosas, que no es nada sencillo, la verdad. O sea, No. es fácil decir las cosas, es fácil hacer las cosas, por así decirlo, pero muy pocas personas realmente saben lo que estás pensando y lo que crees. Entonces tú puedes proyectar que estás haciendo algo sin realmente creer en eso. Y eso es algo fuertísimo y ya es algo que solamente nosotros vamos a saber. Ujú. Entonces para mí es muy importante pues, que seamos esos coherentes con las cosas que creemos, que hacemos y creemos, hacemos y somos. Y la tercera podría ser la pasión. La verdad es que la pasión es algo que creo que no puede faltar en ningún líder, porque la pasión es lo que te mueve en los momentos difíciles. Sí. Y al final, como personas, creo que la pasión es lo que nos diferencia de los animales. O sea, realmente los animales pueden tener costumbres, los animales pueden tener convivencia, tienen comunidad, tienen muchas cosas, pero la pasión y los sentimientos es algo que difícilmente vamos a poder encontrar en otro ser vivo. Sí. Y es algo que a mí me encanta y es algo que me encanta proyectar y que me encanta juntar con otras personas. Puede que una persona experta en herbolaria me hable tan bonito de la herbolaria que haga que me gusta la herbolaria. Sí. Y eso es padrísimo. Es padrísimo, claro, ir contagiando pasiones. Ujú. Total, muy cierto. Yo creo que es una de las características que más me gusta de un buen líder, que sea apasionado. Mi Juanpa, estamos en la neta madre. Es. Para ti, ¿qué significa tu mamá? Eh, Muchas cosas, pero yo creo que la principal es amor. Eh, pues ser madre es la principal y la más grande forma de amor eh, en la vida. Ujú. El entregarte a otra persona, a veces sin quererlo, a veces sin pedirlo, a veces sin saberlo. Pues, hace más algo fuera de este mundo. Y mi mamá es ejemplo de eso, sin duda. Y creo que el predicar con amor es la forma más fuerte de contagiar a la gente. Y mi madre es ejemplo de eso. Y
Y pues digo, siempre es apoyo, siempre, mi mamá siempre es cariño y sabiduría. Entonces como que se juntan muchas de las cosas que para mí son importantes y que me gustaría llegar a hacer en algún momento. Y sin duda es parte esencial y parte, la clave de la que yo pude llegar a ser exitoso en algún momento de mi vida. Entonces, soy muy afortunado de tenerla. Todos mis hermanos y toda la gente que la conoce, pues soy muy afortunado de tenerla. Y la realidad es que pues, en algún momento me gustaría tener una pizquita de la bondad que ella tiene en este mundo que tanto hace falta. Sí, tu mamá es una tipaza, ¿qué te digo, hermano? Y para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías el día de hoy a tu niño interno? Híjole, pues yo sigo siendo niño. Es que, Bien, eso me gusta, hermano. Ay, yo también. o sea, no, obviamente no por la edad, pero Ay, si eres un niño, cállate. eso ves. Treintón ya no sé si seamos, No, pero sí. por ahí dijo alguna vez un papa, ¿no? Que el que crece, el que deja de ser niño ya ha muerto. En ese día que está muy fuerte eso, pero es una realidad en el aspecto de que si perdemos la capacidad de asombro, si perdemos esta ganas de vivir, esas ganas de emocionarnos, pues realmente no tenemos una razón para estar aquí. Y me gusta vivir con eso todos los días, en el que disfruto de reírme, disfrutar las cosas sencillas de la vida, amo comer, y es algo que hago todos los días y no me canso de hacerlo. Disfruto mucho ver los atardeceres, me encantan los atardeceres, me encanta estar muy conectado con esas pequeñas cosas que muchas veces damos por sentado. Entonces, yo lo que le digo a mi niño interior que está aquí es que nunca deje de ser niño. O sea, la realidad es que creo que ya he llegado a ser una persona madura en el aspecto de que soy muy consciente de lo que es importante para mí. Y una de esas cosas importantes para mí es nunca dejar de ser niño. Wow, qué padre, hermano. Oigan, netas madres, pues qué belleza, qué belleza. Yo sabía que iba a conectar contigo increíble porque desde tus redes yo dije, bueno, este chavo lo trae todo. Tu mamá es una lindura, o sea, tienes una familia, se ve que muy bonita. Eres un chavo muy luchón y me da mucho gusto que te creas todo lo bonito que eres, o sea, y que tienes, porque te lo mereces, porque se ve que has trabajado mucho para llegar a donde estás. Y como decimos, el deporte, pues, no, el que haya sido exjugador de rugby, bueno, pues sí se te aplaude, pero quién eres el día de hoy, gracias a que te dejó algo ese deporte, pues es maravilloso. Entonces, gracias por compartirnos tu historia, por estar aquí. Y netas madres, compartan el video porque esta historia puede inspirar a muchas y muchos. Miles de besos. Diosito. Bye. Netas madres, si te gustó este contenido, no te puedes dejar de suscribir al canal y ver estos otros que están espectaculares. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre. Pica el link, clic.